Y seguimos en Deporte B Central y dijimos, Danito, que antes de irnos al corte, que íbamos a tener a un nuevamente campeón panamericano en gimnasia artística. Estamos hablando de Daniel Villafañe. Bienvenido a Deporte B Central y qué lindo tenerte nuevamente acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Por qué te causa gracia? La presentación fue... Me gustó, fue Es con que mucha energía. nuevamente campeón Claro, panamericano. Sí, sí. Sí, es verdad, no es poca cosa. Sí, tal cual. ¿Te da vergüenza? Le da un poco de vergüenza porque capaz que yo como deportista, digamos, uno ya lo tiene, no naturalizado, porque salir campeón panamericano no pasa siempre, pero como que uno lo va procesando. Pero bueno, la presentación fue con mucha energía. Bueno. Fue Sí, bueno. lo que amerita un Pero es la realidad. campeón panamericano, Sí, claro. es la Claro. realidad. ¿Se siente lo mismo subirse una y otra vez al podio, representar a Argentina, saber todo lo que significa y en una prueba que ha sido tan característica, ¿no?, en las últimas décadas para la gimnasia artística masculina? Ok, yo en lo personal siento que quizás esta vez fue diferente subirme al podio porque la preparación para esta competencia fue muy particular. Nosotros habíamos competido en Europa antes, en Bulgaria. Bueno, ahí tuve la medalla de bronce. Entonces, si bien ya venía con una prueba internacional donde había sacado medalla, venía también estudiando, trabajando en la comisión de atletas de gimnasia artística. Entonces, venía con un montón de cosas y la preparación fue muy difícil desde ese lado. Con lo cual, volver a tener un resultado de oro encima a nivel panamericano, uno creo que no te acostumbras a eso. O sea, aunque lo saques creo que todos los años, siempre tiene algo de mágico porque cada preparación siempre es muy particular. ¿Y qué encontrás dentro de tu performance, Dani, que fue diferente esta vez? Viste que todos los títulos tienen un sabor distinto, ¿no? Sí. Y ahí decías un poco, también hablas de la preparación. ¿Qué tuvo de especial esta consagración puntualmente? Ok, lo que pasó en gimnasia, para que entienda un poco la gente, hubo un cambio de código de puntuación. Ahora Bien. la gimnasia van a haber rutinas más cortas. Antes se hacían 10 elementos arriba de la anilla, ahora se hacen 8 elementos. Y la particularidad es que para tener una buena nota tenés que hacer menos ejercicios, pero mucho más complejos. Claro. Y ahí es donde los países quizás en vías de desarrollo, latinoamericanos, les cueste un poquito más que Europa. Entonces, para nosotros es un poco más difícil las adaptaciones al nuevo código. Ok. Con lo cual, para mí, era una prueba saber si yo seguía estando o no en ese nivel panamericano, digamos, sabía que estaba entre los mejores, pero bueno, no es lo mismo quinto, cuarto, tercero que primero, ¿no? Claro. Entonces, digamos que tuvo ese saborcito especial de saber de que sigo estando en la cima del podio panamericano, por así decirlo. Claro. Así que, y bueno, encima clavé la salida, no sé si tienen el video ahí, quedó clavadito. Eso además, el nuevo código tiene una bonificación. Entonces, por eso también mi festejo fue, digamos, tan eufórico, o en tanto, ¿no? Fue un poco eufórico. Y tiene que ver con eso, con que la puntuación mejora significativamente cuando uno clava la salida. Clavar significa quedarse quieto en el lugar y no tener ningún paso de deducción. No tambalear, digamos. Que Claro. no te Claro, los costados, exactamente. Exacto. ¿Y dónde haces o dónde encontrás esta incentivación, ¿no? De, bueno, te cambian el código, termina un ciclo, empieza el otro ciclo olímpico, cambian el código, todo es un poco más difícil, pero vos igual seguís encontrando esa disciplina y ese fuego interno para seguir estando en la elite. Sí, yo creo que como deportista es muy importante que, siempre digo, como que el fuego dentro de uno no se apague, mucho más, ¿no? En deportes semiprofesionales o amateurs como hacemos nosotros, donde es la motivación personal del atleta es quizás no, o sea, es lo que te sostiene principalmente, ¿no? Entonces, digamos, yo sigo queriendo, creo que estos son mis últimos años dentro del deporte, espero poder retirarme bien y dentro de poco porque tengo otras ideas con el deporte desde otro lado en la cabeza. Me estoy empezando a formar justamente para lo que va a ser la vida post-deporte. Entonces quiero que estos 4 años sean muy significativos. Pienso en Los Ángeles, obviamente. Así que nada, o sea, preparándome, pensando bien en cómo voy a dar cada paso este ciclo que recién empieza. Y encima lo empecé con el pie, más que con el pie derecho, porque tuve medalla en las Copas del Mundo, medalla panamericana de oro. Así que bueno, con muchas ganas de arrancar. Y viste que ustedes permanentemente hablan de lo que es representar la bandera argentina. Nosotros lo vemos permanentemente, lo escuchamos y nos emocionamos con ustedes. Y lo podés hacer de manera individual, pero también por equipos, como fue, ¿no? Y también poder subirse al podio por equipos. ¿Qué tiene de distinto también conseguir una presea para la Argentina, pero en equipo?
Bueno, lo que tiene en gimnasia la competencia por equipo es que cada gimnasta va haciendo su prueba y va aportando una nota al equipo. Bien. Lo que ocurre es que si alguna de esas notas es muy mala, la nota del equipo final cae bastante. La general, digamos. Exactamente. Entonces uno pierde la posibilidad como equipo de tener ese resultado. Nosotros hace, creo que más de 30 años que Argentina no se subía a un podio panamericano, estando Estados Unidos y Canadá también en el podio. Con lo cual fue un resultado histórico para nosotros. Y por otro lado, bueno, creo que nosotros los argentinos, los deportistas argentinos más, somos muy pasionales a la hora de competir, muy eufóricos, a pesar que uno dice, bueno, la gimnasia, la gente aplaude tranquila, sí, pero más o menos no tanto, no es una cancha de fútbol. Siempre quizás. sale la argentinidad en algún No tendría momento. ningún problema si hay alguna trompeta, igual creo que hasta me gustaría, capaz por cómo soy yo. Pero bueno, nada, la gimnasia tiene esa particularidad. Nosotros los deportistas, la competencia por equipo la sentimos mucho. Es estar luchando de alguna manera codo a codo para tener un resultado. Hoy cuando hablábamos de esta entrevista en el equipo de producción, Luti Garcini, una de las productoras, decía cómo hace el deportista argentino para siempre reinventarse una y otra vez sin importar los contextos, ¿no? O más allá de los contextos. ¿Y cómo hace el deportista argentino? me voy a otro lado, tipo, ya me voy a responder desde lo sociológico capaz. Está bien. Viste que por lo general el argentino, como creo que nuestras crisis económicas, que son cíclicas, como que uno se va reinventando y adaptando, ¿no? Yo creo que eso capaz que se trasluce un poco, se pasa como a lo deportivo de alguna manera. Parece que no, pero el argentino tiene, o sea, creo que es una persona súper creativa y tiene esa manera de reinventarse constantemente. Con el deportista pasa lo mismo. Uno se va adaptando, digamos, a las nuevas realidades, a los cambios de código, no sé, en el fútbol será el VAR, la Fórmula 1 será cuando pusieron el halo ahí arriba, qué sé yo. Y es muy importante uno, digamos, como deportista y el grupo de trabajo que incorpore, entienda estas nuevas reglamentaciones, el deporte, digamos que la ciencia aplicada al deporte cada vez se ve más. Uno tiene que entender, al principio dice, ay, pero se pasó el codito en el bar, nada más, ¿viste? Genera tanto enojo. Claro. Pero bueno, son las nuevas reglas del juego y quedarse con lo que fue ya no se sirve, entonces uno se tiene que reinventar. Nosotros en la gimnasia hacemos lo mismo, o sea, vamos adaptándonos. Bien, y además con algo que en particular siempre lo hablamos con Lau acá, que tiene la gimnasia, particularmente la artística, que es un entrenamiento durísimo. Me acuerdo cuando hablamos, cuando fuimos a un móvil en el CENAR y charlábamos fuera de cámara eso, de la cantidad de chicos, de chicas que a veces dejan o quedan en el camino por la intensidad física que tiene la gimnasia. Una gran preparación. Digo, ¿cómo haces vos, digo, con el paso de los años también para mantenerte en la elite? Y bueno, y siempre estar a tope desde lo físico principalmente. Bien, bueno, qué buena pregunta porque, a ver, a mí me pasa esto, lo hablo más que nada con las personas quizás más cercanas, no suelo decirlo tanto en público, ahora bueno, lo ves en la tele, pero yo hay días que me levanto y me duele todo el cuerpo. Claro. O sea, estoy tirado así en la cama y sé que me tengo que levantar a entrenar y me duele todo el cuerpo, o sea, no hay tendón que no me duela. Yo tengo una pistolita para hacer masajes, y que antes de levantarme, como me la paso así por todo el cuerpo, como para aflojar un poco, claro. Me doy una ducha de agua muy caliente y de esa manera como que puedo arrancar el día. Sí es cierto que la gimnasia tiene la particularidad que requiere muchas horas de entrenamiento. Yo creo que es muy importante abordarlo desde todos lados, desde la alimentación, claro. Desde el descanso, desde hacer un buen entrenamiento técnico, de tener diálogo con tu entrenador para que entienda que eso a veces pasa, que si falla el diálogo con los entrenadores, quizá el entrenador muchas veces no entiende, digamos, no dimensiona hasta qué punto el deportista está sufriendo un dolor o quizá le tiene miedo a un ejercicio y a veces se generan presiones innecesarias en edades que quizá el deportista todavía no está del todo maduro como para llevar adelante. Esto suele pasar más en la gimnasia femenina, claro. Que las chicas quizá a los 15 y 6 años. De hecho, Dolores, Emi, Isa tienen 15, 16, 17 años. Sí. Yo tengo 31 años y fuimos a competir al Panamericano. Claro. Yo me causaba mucha gracia verlas. Y uno puede ser que tenga 15 años, claro. Esté compitiendo en el mismo torneo, estoy compitiendo yo. Y creo que es muy importante que el entrenador y el entorno, la gimnasia misma entienda que, bueno, que de acuerdo a la etapa donde está esa persona, digamos, hay que quizás administrar de otra manera las presiones que pueda manejar para hacer un deporte más longevo, como sí ocurre en otros deportes y en la gimnasia es un poco más complejo. Perder ese miedo, porque dijo algo que es muy... Dijo, se le tiene miedo a los ejercicios. A algún ejercicio en particular. Ni hablar.
Sí, sí, eso bueno en la gimnasia. De hecho, a mí me pasó hace un par de años, en el 2014, que me escapé de las anillas, caí de cabeza y me fracturé las 2 primeras vértebras. A partir de eso, yo desarrollé un poco de miedo a la salida. Si bien ahora no es que le tenga miedo a la salida, pero sí le sigo teniendo respeto. De hecho, pasó en el campeonato panamericano entrenando que una anilla se rompió. Yo pasaba después, le pasó a otro gimnasta, no sé si por suerte, o sea, no, Claro, pero, sí. o sea, no me pasó a mí, pero estuvo muy cerca. Bueno, tuvieron que cambiar las anillas y demás, pero sí, creo que el miedo es algo que uno tiene que trabajar con su entrenador, con un psicólogo, ir desarrollando, no pensar en sacarse el miedo, o sea, sino seguir entrenando con ese miedo que va a estar, obviamente, como cuando te pones nervioso en un torneo. O sea, vas a estar nervioso, no se trata de ocultarlo, sino patear el penal con ese miedo que vas a tener y dar lo mejor. Hablaste de dolor, hablaste de miedo, hablaste de nervios. ¿En qué momento te pones a pensar, bueno, todo lo que hago tiene sentido? ¿Y en qué momento decís, ya no vale la pena y dejo todo? ¿Lo Bueno, pensaste en algún momento? ¿Te pasó en algún momento tener estos dos pensamientos? ok, sí, ni hablar. O sea, es como, yo siempre le digo a los chicos, es como cuando subís una montaña. O sea, vos estás en la base y decís, che, qué ganas de subir la montaña. Qué bueno que está, es como, de grande quiero ser campeón olímpico. Bueno, buenísimo, es el sueño que uno tiene cuando es chiquito. A medida que vas subiendo, vas advirtiendo que nada, que hay menos oxígeno en el aire por la altura, la vegetación, hay menos alimentos, por así decirlo. En el deporte lo que pasa es que el entrenamiento empieza a ser más duro, vas advirtiendo que va a ser más difícil de lo que vos pensabas. Entonces, yo creo que es muy importante, digamos, que uno escucha a otros atletas, y digamos, y escucha su cuerpo de trabajo y que los entrenadores te escuchen mientras vas haciendo esa subida, para que dimensionen, digamos, si uno puede incorporar y dimensionar lo duro que es ese camino, de alguna manera, y ir llevándolo de la mejor manera. Entonces yo te diría, sí, yo me planteé esas cosas un montón de veces, pero creo que cuando uno tiene sueños y convicciones reales, concretas, no hay obstáculo que pueda con uno. O sea, tenemos en Argentina, tenemos ejemplos, Paula Pareto, tenemos muchos ejemplos de personas que ella es doctora, o sea, hizo 2 millones de cosas. Entonces creo que hay un montón de ejemplos de personas que han sobrepasado la adversidad. Y en esa posición que te toca hoy un poquito, también ser un poco referente, ¿no? Así como vos habrás mirado a otros o a otras gimnastas, te toca un poco serlo vos hoy en día. ¿Qué clase de responsabilidad conlleva eso también, no? Como diría Spider-Man, un gran poder. Conlleva. Esa frase se le iba a un amigo, Ivo. Se le digo muchas veces eso, riéndonos. Sí. Sí, eso que decís es cierto. Bueno, yo hoy en día, como di el ejemplo en el campeonato panamericano, el equipo, mi compañero que me sigue nada, tiene 26 años y de las chicas tiene 15, 16, Claro, 17, muy 20, jóvenes. 21, o sea, son muy chicas. Yo creo que es mi lugar como referente hoy en día, es dando el ejemplo a través de cómo es mi estilo de vida. Claro. O sea, yo soy alguien que se cuida mucho con las comidas. Bueno, terminé de competir, igual me comí 2 donas, obviamente. No importa, Pero, ya habías pero- terminado, ya te lo Hasta 3 te merecías. bancaba. Aclaración. Sí, sí. Aclaración, necesitaba esas donas, pero dando el ejemplo justamente desde ese lado. Como un deportista creo que tiene que llevar el alto rendimiento. Y de vuelta, tenemos muy buenos ejemplos que hoy en día con las redes sociales. Cristiano Ronaldo, vos lo ves Sí, físicamente, tremendo. tiene 40 años, está impecable. Djokovic, Federer, Nadal, Sergio Ramos, que mismo como él. Messi. Claro. Claro, o sea, tenemos muchos ejemplos de deportistas que llevan un buen estilo de vida y eso les permite, a pesar de tener muchos años, tener un buen rendimiento. Imagínate si con un cuerpo joven haces bien las cosas, Claro. explotás. Claro. O sea, tendés muy buen rendimiento. Lamentablemente uno a veces, como fue mi caso, lo aprendés un poco más de grande. Quizás si lo hubiera aprendido un poco más de chico hubiera tenido resultados antes. Entonces mi mensaje para las nuevas generaciones es sean cautos, inteligentes, cuídense, tengan hábitos saludables y de esa manera van a ver que los resultados sean... Y además que te conviene, o sea, para evitar lesiones. De Ni hecho, hablar, también. sí. Leyendo tus antecedentes, datos y algunas entrevistas, que eso, ¿no? Que contabas, que tal vez te diste cuenta antes que con entrenar no alcanzaba, había que sumar nutricionista, psicólogo y demás. Y también leí, no sé si será verdad, Sí, que dijiste que si hubieras nacido en Estados Unidos hubieras sido campeón del mundo. sí. ¿Por qué? No, esa reflexión que yo hice, bueno, digo Estados Unidos, por haber sido un país europeo capaz. Claro. Porque si algo que a mí nunca me faltó fue la terrible convicción que tuve para sortear
casi cualquier obstáculo. Lamentablemente, esto que te dije antes, me di cuenta más de grande que tendría que haber hecho mejor la parte nutricional, la parte psicológica. Y una de las grandes falencias que hoy en día tiene el deporte argentino es un poco el apoyo económico, ¿no? Entonces, lo que yo decía, si vos, ¿qué es lo que pasa en los países potencia? Vos tenés a alguien con una voluntad inquebrantable y le das apoyo a esa persona, Claro. y te va a conquistar la montaña sin lugar a dudas. O sea, lo iba a intentar por todos los medios. Lo que pasa en Argentina muchas veces es que tenemos deportistas con muchísima voluntad y un apoyo que a veces no es suficiente. Entonces es una situación muy compleja donde quizá podrían haber llegado a la cima, y se quedan un poquito antes porque tiene que salir a trabajar o hacer otra cosa o no entrenar el tiempo suficiente. Dije Estados Unidos por haber dicho capaz que Francia, no sé. Pero bueno, creo que eso es lo que quise decir justamente con esa idea. Acá vino Daniel Castellani, el que es entrenador de las Panteras, y dijo que el deporte argentino es un milagro. No, sin lugar a dudas. Vos cuando ves un deportista que va a los Juegos Olímpicos, ni hablar si saca una medalla, Claro. es que no se Todo dimensiona. lo que hay detrás de esa medalla. No se menciona la cantidad de horas que... De hecho, me pasó el otro día que yo siempre llego a casa y tengo las medallas en un lugar. Y intenté decir, me preguntaba si podía hacer una ecuación, mirá qué locura, una ecuación de la cantidad de horas que tenía cada medalla que tenía ahí sobre la mesa. O sea, eso es imposible, tendría que hablar, yo tengo un amigo que maneja muy bien los números, que trabaja en Mercado Libre, Franco. Le tendría que preguntar a él, a ver qué opina de la ecuación. Hoy lo veo a la noche, así que le voy a preguntar la cantidad de horas que tiene cada medalla. Ni hablar de una medalla olímpica. O sea, y sí, sin lugar a dudas. En cualquier cosa que uno quiera ser un maestro, entre comillas, Claro. o sea, querés ser el mejor abogado, un buen contador, lo que sea, vas a tener que dedicarle mucho tiempo. Y no solo dentro del gimnasio, que es lo que dijiste antes, sino yo creo que uno se potencia y lo más importante es el entrenamiento invisible, que es lo que ocurre afuera del gimnasio. Si vos haces eso bien, Sí. ya tenés el 50% adentro. Bueno, pero igual hay que mantenerse en las anillas, ¿no? Sí, Porque es sí. durísimo, durísimo. Justo las anillas, que además es uno de los más difíciles, de los aparatos más difíciles para mí. Sí, bueno, ya que estás, te pregunto eso, porque trabajar con el cuerpo, todo lo que es fuerza calisténica, que se le dice, ¿no? Trabajar con el peso corporal, a veces es hasta incluso más difícil que hacerlo con peso, digamos, por alguna máquina, Sí. etcétera. ¿Siempre te gustó eso? O sea, ese tipo de entrenamiento, ¿o aprendiste a quererlo con el paso del tiempo? Ok, a ver, a mí me gusta hacer anillas. Es un entrenamiento, como dijiste, bastante duro, porque ¿qué pasa en gimnasia? Si yo quisiera aumentar mi fuerza, tengo que hacer superávit calórico y hacer hipertrofia. Entonces, pesa, me va a poner gigante, enorme, y voy a estar más fuerte, voy a levantar pesas más grandes. Pero ¿qué pasa? También voy a pesar más. La complejidad que tiene las anillas es que vos tenés que ganar fuerza sin ganar tanto volumen muscular. Ok. Y eso es muy difícil. Porque trabajás con el peso de tu cuerpo. Exactamente, eso Ok. es súper complejo. Tenés que tener dietas, de hecho, el último mes haces dietas de déficit calórico, donde gastás más energía de la que consumís. Eso hormonalmente también, lo que es el estado de ánimo, se ve un poco... De hecho, yo volví con un poco de tos, estoy como medio engripado. Entiendo que tiene que ver con que ya varias semanas de que vengo haciendo déficit, más la presión del torneo, entonces eso te impacta en el sistema inmune. Sí. En fin, esa es la complejidad, creo, que tiene las anillas. Que vos tenés que ganar fuerza, sí, pero no te tenés que poner más pesado. Que pasa en otros deportes, vos tenés que levantar 300 kilos, podés llegar a pasar 300 kilos también. Claro. Entonces, pero en gimnasia no. Entonces, lo que es la alimentación, la preparación física y el trabajo técnico se interrelacionan constantemente para después ir a la anilla y, bueno, intentar ganar. En algún momento con el entrenamiento que tienen, ¿no? Y siendo tan vistosa la gimnasia artística, ¿te sentís un superhombre haciendo todo lo que haces? Ay, perdón que me ría. No. Hay confianza, hay Me confianza. acabo de acomodar la silla, ¿viste? Cuando te acomodás, cuando te pones Claro, incómodo. claro, cuando tengo... No, o sea, Se cruza de piernas en cualquier momento. de ninguna manera me sentiría... No fue la pregunta, zarpada. Bueno, no, está bien. No me sentiría jamás un superhombre porque es esto que hablábamos antes de la cantidad de horas. Sería un superhombre si lo hiciera entre... O sea, no sé. Naturalmente. Me imagino, claro, vas a rendir a Harvard, qué sé yo, Claro. y estudias poco y aprobás igual y capaz que sos un superdotado. Claro. Pues yo en mi caso le dedicás tantas horas de entrenamiento que no me podría sentir jamás un superhombre. Sí, obviamente tengo condiciones físicas naturales y entrenadas, o sea, potenciadas por el entrenamiento, y eso hace que cuando esté en las anillas, digo, qué impresionante cómo hace. Es imposible.
Pero no, si ves todo el entrenamiento que hacemos vas a ver que es bastante posible. Es difícil, pero es posible. Pero igual me gustó la pregunta, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, Está divertida. hablamos de Spider-Man, Superman, bueno, en cualquier momento sale volando. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Dani, y con respecto a eso, a los inicios, ¿no? También, ¿en qué momento te decidiste y cómo fue decidirte por la gimnasia? Bueno, yo creo que lo que ocurre es una decisión que es muy interesante porque es una decisión que no te das cuenta que tomás. Claro. ¿Qué pasa? Vos vas a gimnasia, te lleva tu mamá, te lleva tu papá, y primero vas 2 veces por semana. Vas a jugar, a divertirte, a estar con tus amigos. Yo creo que en todos los deportes debe pasar lo mismo, Sí. en fútbol también. Vas algunos días a divertirte, a estar con tus amigos. Quizá tenés condiciones, como pasó en mi caso, y te dicen, bueno, tenemos que ir más veces por semana, 3 veces. 4 veces. Cuando te querés acordar, yo a partir de los 10, 11 años ya iba todos los días a GBP, que es donde empecé. Y ahí te van diciendo que va a otra cosa, empezás a competir. Y ahí decís, bueno, esto ya Claro, tiene otra va. cosa. Competís con chicos de otras provincias, vas a un nacional. Entonces como que va escalando a poco. Yo te diría que esa decisión de la cual hablas en gimnasia ocurre más de grande. Cuando tenés que empezar a elegir por estudiar una carrera u otra carrera, o cómo estudias esa carrera universitaria, estoy hablando de una carrera universitaria. En mi caso yo estoy estudiando educación física y la estoy extendiendo un montón porque estoy priorizando lo deportivo. Entonces yo te diría que de grande sí concretamente elijo el deporte. Bien. De chico no es que no lo elegía, obvio, iba porque me gustaba, pero ahora de grande concretamente yo elijo ser un atleta argentino de selección nacional, con todo lo que eso conlleva, o sea, con todas las dificultades que hay, estudiando como puedo, estirando más la carrera, apoyándome en la gente que me ayuda, en mi familia y demás. Y bueno, hoy en día sí elijo la vida de un deportista de alto rendimiento. Es dura, pero o sea, a mí me gusta ese estilo de vida. Y Sí. pensando que, como dijiste vos, estás atravesando los últimos años de esta carrera deportiva de élite, tal vez hubo más frustraciones en el inicio de esta parte, ¿no? De la carrera. ¿Cómo manejabas las Bueno, frustraciones? A mí me pasó como deportista, creo que soy un caso re particular, porque si vos ves algunos gimnastas, como te dije, algunas gimnastas tienen 16, Claro. 15 años. Bueno, Mía Mainardi salió campeona panamericana el año pasado, creo que con 16 años. Estuvo acá con nosotros. Increíble, Mía, es una gimnasta increíble. Ahora se está recuperando de una lesión, está volviendo muy bien, por cierto. Bueno, ella salió campeona panamericana con 16 años. Yo salí campeón panamericano con 29 años. Claro. O sea, lo que quiero decir con esto es que a mí lo que me pasó es que fui desarrollando de a poco y nutriéndome de a poco e incorporando de a poco esos resultados. Primero fui un sudamericano, después fui a un panamericano, no tuve ninguna medalla, simplemente iba a participar, después tuve alguna medallita y así fue como algo muy escalado. Pero creo que esa manera escalada, que se dio por casualidad, no es que lo planificó nadie, me fue a mí como quizás salvaguardando de un montón de situaciones. Porque imagínate vos salís campeón panamericano con muy poca edad y tenés que saber llevar esa presión adelante. Claro. O sea, yo imagino, no sé, la selección de fútbol del Mundial de Francia, que salieron campeones con 20, 19, al otro Mundial tenían toda la presión de que tenían que ganar de vuelta. Claro. Y quizás es difícil a esa edad llevarlo adelante. O sea, el fútbol igual es un deporte muy profesional, ¿no? Sí. Pero Sí. es muy difícil en algunas edades llevar tanta presión adelante. A mí me tocó más de grande, entonces yo ya entendía un montón de cosas y las que no entendía, bueno, las iba trabajando. Pero tal vez dentro de toda esa cuestión y de lo que estás contando es haberte mantenido, ¿no? No, sí, ni hablar, ni hablar. Sí, yo creo que eso fue lo que me fue como de a poquito nutriendo y llegando hasta con 31 años como tengo hoy. Es muy loco porque yo digo que soy un deportista grande. Quizá alguien que de vóley, de fútbol, de básquet me escucha y digo, no sos grande con 31 Claro. años. Pero en gimnasia sí. Claro. En gimnasia sos un deportista longevo ya. Si bien cada vez se está extendiendo más la edad, de hecho el podio, Simone Biles, Rebeca tienen 25, 27 años. Sí. Y esto es importante que las gimnastas, las chicas lo entiendan, de que se puede hacer gimnasia Total. hasta más grandes. Es importante. Hay que ir reinventándose, transformándose, acomodar algunas cositas como es el estudio o el trabajo quizá, pero se puede. Total. Así que bueno, yo de a poco fui desarrollándome y acá estoy.
Gracias por haber venido, por Dani. acompañarnos, por contarnos tu experiencia y por ser un deportista más que nos visita para que sepas que siempre esta va a ser tu casa. Muchas gracias y bueno, esto de ser un superhombre lo voy a hablar con mi psicólogo a ver qué me dice. A ver qué te A ver dice. qué superpoder. Y después Claro. nos contás. Después les nos cuento. contás. Ya Gracias. colgarse y mantenerse en las anillas es un superpoder. Para mí Pero por sí, favor. pero bueno, que lo diga tu psicóloga. Gracias, Muchas Dani. gracias, Laura. ¿Quiénes gracias a te ustedes. vinieron a acompañar? Vino mi padre y bueno, vino mi padrino, mi tío, Bien, bien, que están ahí atrás de cámara. Oscar vino de Villa Langostura. Ah. Así que bueno, gracias por venir, están ahí atrás filmándome. Bueno, Y gracias por acompañarlo siempre en la carrera porque los deportistas no están solos. Gracias, Dani, por haber venido. A ustedes.